Pues buenos días a todos y a todas. Vamos a ir comenzando con esta webinar. Ya son las 9:06, hemos dejado los 5 minutos de cortesía en lo que van entrando los diferentes participantes. Muchas gracias por estar aquí. Soy Marta Pérez, técnica de empleo en la Asociación Salud Mental Salamanca FEM. Actualmente gestiono junto con una compañera el programa de empleo de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad. El motivo de llevar a cabo esta presentación de la guía es derivado pues, a la inquietud por parte de los empresarios y empresarias del tejido de Salamanca, en el cual nos indicaban pues, sus necesidades de conocer la diferente temática en cuanto a cómo proceder en la contratación de personas con discapacidad, conocer las diferentes casuísticas y los requerimientos que se necesitaban seguir para poder realizar la contratación a las personas con discapacidad, ¿no? En su momento contactamos con Vega, que muy amablemente quiso facilitarnos esta elaboración de la guía, que consideramos que es un trabajo excepcional. Muchas gracias, Vega, por esta colaboración tan interesante, ¿no? Y consideramos también pues, que le teníamos que dar un lanzamiento, ¿no? en redes para que pues, todas las personas, todas las empresas que estuvieran interesadas en conocer las vicisitudes que se necesitan para contratar a personas con discapacidad, pues que pudieran conocer de esta guía, ¿no? Indicar también que a la finalización de esta webinar enviaremos la guía en formato digital a las direcciones de correo electrónico que nos habéis facilitado, y posteriormente a la finalización también, los últimos 15 minutos aproximadamente de la webinar, desarrollaremos el plazo o el tiempo dedicado a las posibles consultas o dudas que se pueden llevar a cabo en función de lo que se haya visto en la webinar. Yo no me quiero extender mucho porque lo importante es lo que María Vega Gómez nos va a exponer. Ella es abogada y es asesora de empresas, es una experta en estos temas, también es formadora, entonces la presentación que ella va a realizar de la guía va a ser excepcional. Espero y deseo que para todos vosotros y vosotras sea algo muy fructífero. Ella va a compartir pantalla con unas diapositivas que ha preparado. Y lo dicho, esperamos desde Salud Mental Salamanca FEM, la Asociación de Familiares Enfermos de enfermos mentales crónicos de Salamanca, que disfrutéis, que aprovechéis ahora que tenemos aquí a la experta para esgrimir cada duda o cada consulta que se pueda dar. Muchísimas gracias por la participación. Es un honor poder estar aquí compartiendo y lo dicho, Vega, cuando quieras, es tu tiempo y somos todo orejas. Estupendo, no podría desear mejor disposición. ¿Vale? Buenos días a todas y a todos desde Salamanca, una mañana preciosa, aunque fresquita, la que han elegido desde Salud Mental Salamanca para realizar este encuentro. Una gran alegría, un placer y bueno, pues muchísimas ganas de que todos colmemos nuestras expectativas. Como os ha dicho Marta, mi nombre es Vega Gómez y quedo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, no solo en este tiempo, sino en el futuro. Tendréis mis datos de contacto también en la guía que os remitirá Marta. Y simplemente querría recalcar el objetivo de la iniciativa de redactar y lanzar la guía para la contratación de personas con discapacidad, que fue un proyecto en el que llevamos trabajando de manera intermitente durante del orden de año y medio, creo, que las primeras conversaciones surgieron a finales de 2019
Y desde un primer momento pues me pareció una idea fantástica que me planteó Marta, con el objetivo de contribuir a la integración laboral de las personas con discapacidad en general, que no pudimos lanzar como nos habría gustado en directo, presencialmente, debido a las circunstancias que a todos nos rodean y que nos han dificultado tanto la vida en este último año, que acabamos de cumplir un aniversario hace 2 días o 3 días. Y por lo tanto, pues agradeceros a todas y a todos el que estéis aquí presentes de manera virtual, que también tiene sus ventajas, aunque nos falte el calor humano, también tiene su facilidad y sus ventajas. Entonces, reiterar simplemente que el objetivo de esta guía es contribuir a la integración laboral de las personas con discapacidad, extender el conocimiento de las ventajas y de los beneficios que esta contratación tiene, no solo para la sociedad en general y para las propias personas con discapacidad que se integran en el mercado laboral, lo cual es evidente, sino también para las empresas y el resto de afectados, ¿no? O en este caso beneficiados por la situación. Trataré de no extenderme demasiado. Aquí hay personas que me conocen, además de Marta, hay más personas que me conocen y saben que tengo mucho peligro si me dan un micro. Entonces, voy a tratar de ser lineal, de ir exponiendo los temas, de daros tiempo al final, porque me encantará oíros o leeros con los comentarios o peticiones de aclaraciones, etcétera, etcétera, que podáis aportar, porque como os decía, esto es un encuentro, ¿vale? Y no es algo unidireccional de nosotras hacia todos los demás participantes, sino que donde de verdad surgirá el buen mineral será en el intercambio, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, la materia podría tener muchas ramificaciones y yo la he distribuido en cuatro grandes apartados. El primero sería, digamos, una panorámica de ciertas cuestiones que se plantean las empresas a la hora de contratar a una persona con discapacidad. Ciertas cuestiones previas, ¿vale? Es una parte breve. Ahí también quería comentaros ciertos conceptos básicos relacionados con la contratación laboral, con los costes de personal, etcétera. Y sería esa parte más o menos introductoria. En segundo lugar, quisiera abordar uno de los beneficios económicos más importantes, que son las bonificaciones en la cotización a la seguridad social que trae aparejada la contratación de una persona con discapacidad. Ahí, bueno, pues son digamos, datos, cuestiones que vienen incluidas en las normas y que en muchos casos es información que se puede obtener fácilmente en las webs de las administraciones públicas. Pero bueno, he añadido de mi cosecha algún ejemplo y alguna comparación que creo que desde el punto de vista práctico puede ser útil. Luego hay otros beneficios, además de la bonificación en la contratación a la seguridad social, como pueden ser beneficios fiscales o subvenciones directas a fondo perdido, que en este caso convocan las comunidades autónomas y probablemente otras opciones que haya por ahí que yo desconozca a falta de una investigación más profunda. ¿De acuerdo? En fin, y luego por último querría mencionar también lo que se conoce como sistema protegido de empleo, que incluye otras maneras de promover la integración laboral de las personas con discapacidad. Bueno, como os decía, disculpad los errores que pueda contener la guía, la presentación, la exposición, etcétera, etcétera.
vuelvo a daros las gracias por escucharme y por dejarme compartir con vosotros y compartir vosotros también todo lo que pueda surgir de aquí. Pues sin más, atacamos. ¿De acuerdo? Como os decía hace un momentito, las cuestiones que pasan por la cabeza, las preguntas que pasan por la cabeza de un empresario o una empresaria que se plantea contratar a una persona con discapacidad pueden ser muchas y muy variadas. A ver, todos tenemos ideas preconcebidas sobre el mundo en general y bueno, pues una de ellas puede ser la de que contratar a una persona con discapacidad es una buena obra, entre comillas, ¿vale? Pero que es una buena obra que va a suponer también una carga para quien la realiza. Entonces, aunque aquí hay varias personas, por lo menos que yo reconozca, que están integradas en organizaciones que tienen objetivos similares a Salud Mental Salamanca, y seguro que todo esto lo tenéis mucho más trabajado, como esta guía se dirige principalmente a las empresas, yo quería poner esto de manifiesto. Es decir, vamos a ponernos de frente a la realidad sin paliativos, que es lo más sencillo, y vamos a reconocer los prejuicios o las ideas preconcebidas que pasan por nuestra mente en estos casos, ¿no? Cuando se produce esta posibilidad, cuando se da esta posibilidad de contratar a una persona con discapacidad, es probable, yo no digo que demasiado frecuente, pero bueno, es probable que la empresa se plantee que una persona con discapacidad va a tener un rendimiento laboral inferior al que podría proporcionar una persona que no tiene discapacidad, ¿no? O sea, sería una de las cuestiones que se puede plantear. Y por otra parte, también puede plantearse que en determinados casos el coste de adaptación del puesto de trabajo, si hubiera que hacer alguna obra, si hubiera que proporcionar a esta persona algún tipo de equipo que le apoye en el desempeño de su trabajo, o adaptar, qué sé yo, la señalización de prevención de riesgos laborales, cambiar señales visuales por señales acústicas, o al contrario, pues porque esa persona tiene una discapacidad auditiva o visual o lo que sea, pues que esto le supone un coste, un dinero. Cierto es que la obligación de cualquier empresario es sacar el máximo partido a los recursos de los que dispone, y la manera de maximizar el resultado empresarial a menudo pasa por la reducción de costes. Entonces, de alguna manera, lo que figura en el otro platillo de la balanza, que serían los pros, los beneficios de contratar a una persona con discapacidad, tienen que compensar esos supuestos inconvenientes o perjuicios que esa empresa o esa organización considera que va a tener al tomar esta decisión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese sentido, y sin ánimo de ser exhaustiva, yo he puesto como pros en el otro platillo de la balanza, que como veis pesa más y por razones evidentes, seguro que no hace falta que lo recalque, porque quienes estáis aquí creo que ya estáis ganados para la causa, ¿vale? Y ganadas para la causa. Por una parte, los costes de adaptación del puesto de trabajo y demás, desde luego sí que se ven compensados con la reducción del coste de la contratación, que puede venir por la vía de la bonificación de cuotas a la seguridad social, puede venir por la vía de las subvenciones que al menos en Castilla y León otorga el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el ECIL,
o puede venir también por la vía de los incentivos fiscales a la contratación de personas con discapacidad. Eso, de eso no tengo dudas en absoluto. Y si alguien necesita un cálculo de costes, se puede realizar sin ningún problema. Es cuestión sobre todo de investigar, analizar un poquito los datos y echar 4 cuentas que van a ser sumar, restar, multiplicar y dividir. No tiene ninguna dificultad, ¿vale? Bien, por otra parte, considero que es una ventaja o un beneficio derivado de la contratación de las personas con discapacidad el cumplimiento de la legalidad vigente, ¿vale? Ya no estamos hablando del artículo 14 de la Constitución, el que promueve la igualdad de todas las personas sin distinción, basada en un montón de causas que se enumeran en ese artículo 14, entre las cuales está la discapacidad, sino que existe una normativa de obligado cumplimiento para todas las empresas que superen una plantilla de 50 personas. De esto hablaremos también casi al final, cuando estemos en la parte del sistema protegido de empleo, de reservar, lo que se conoce como cuota de reservar un porcentaje de esa plantilla a las personas con discapacidad. Entonces, ¿el cumplimiento de la legalidad es una ventaja o cómo lo planteo así? Pues hombre, yo a mis clientes siempre les digo que si cumplen la ley no tendrán problemas derivados de no cumplirla, eso es evidente. Y aunque esta reserva directa de parte de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad también se puede cumplir, esta obligación legal también se puede cumplir con una serie de medidas alternativas, está claro que el resto de ventajas intangibles de facilitar la diversidad en las plantillas y el resto de conceptos que no tienen una valoración económica y también se derivan del cumplimiento de estas obligaciones legales, pues son algo que la empresa irá viendo a medida que vaya desarrollándose la relación laboral. Por último, lo que figura ahí como beneficio, como buena imagen, que es una manera muy simplista de decirlo, ¿vale? Incluye, y esto también está un poquito más desarrollado en la guía que recibiréis a posteriori, incluye una faceta diferente de la contratación legal de las personas con discapacidad que va más dirigida a la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa que se va desarrollando más en los últimos años y que es una cierta evolución del concepto de obra social que os mencionaba al principio, ¿de acuerdo? Es decir, hace tiempo se consideraba que el único objetivo de una empresa era maximizar ese beneficio, como se estaba diciendo antes, pero con el tiempo esto ha ido evolucionando y también se considera que son objetivos de la empresa proporcionarle a la sociedad un cierto retorno por lo que toma de ella. ¿Qué toma de la sociedad en general la empresa? Pues sus factores de producción. Cuando hablamos de que los empresarios asumen los riesgos de los resultados empresariales, también estamos simplificando porque los empresarios toman de la sociedad los medios de producción y el factor trabajo, los recursos humanos, son el más importante de todos los medios de producción y es justo y lícito, y así se entiende desde el punto de vista de la gestión empresarial y de la economía, que la empresa retorne a la sociedad una parte de esos recursos y de ahí viene ese concepto de responsabilidad social empresarial, que es muy amplia, que va más allá del concepto de obra social, porque el concepto de obra social implica destinar una parte de los beneficios a la beneficencia, entre comillas, en un sentido un poco del siglo XIX, si me permitís, sino que en el momento en el que esas acciones de la empresa
que son altruistas, pero no desinteresadas, en la muy afortunada expresión de una amiga mía. Esas acciones, como os digo, altruistas o gratuitas, pero no desinteresadas, redundan en beneficios para la propia empresa. Uno de ellos podría ser la buena imagen. Otro de ellos podría ser incrementar el grado de compromiso de su plantilla con la consecución de los objetivos empresariales. Y no es una cosa pequeña, ¿vale? Y un tercero sería el derivado de ofrecer mejor imagen hacia el exterior, hacia las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y sin ir más lejos, estas administraciones públicas ya están valorándolo, por ejemplo, en la adjudicación de contratos públicos. Ahora mismo es muy raro el pliego de condiciones de una contratación que no valore o directamente incluya entre los requisitos el de la integración laboral de las personas con discapacidad en la plantilla de las empresas, o criterios que posicionan mejor a las empresas a la hora de obtener subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Yo llevo 1 año y pico pidiendo subvenciones como si no hubiera un mañana, porque las circunstancias que todos conocemos han hecho que todas las administraciones saquen líneas de subvenciones, la administración local, la administración autonómica, la administración estatal. Bien, pues como normalmente no hay dinero para todos, o esto es otra simplificación para entendernos, hay una partida presupuestaria y muchas personas que quieren recibir parte de esa partida presupuestaria, pues normalmente las ayudas se otorgan a quien tenga mejor valoración. Bien, pues en esos criterios de valoración, entre otros, también se incluye la integración laboral de las personas con discapacidad. Bueno, pues como os decía, todo esto de alguna manera creo que pone un poco en contexto nuestra materia, ¿no? Aunque yo soy experta, entre comillas, si queréis llamarme así, en temas legales y también económicos, porque mi formación no solamente es en derecho, sino también en empresariales, en contabilidad, en cálculo de costes, etcétera, etcétera. Siempre quiero resaltar que todo esto va mucho más allá, ¿vale? Que yo no os ofrezco un cuenco lleno de cosas, sino que es un cuenco que se desborda hacia todo el resto de la realidad, ¿no? Bien, entonces, digamos que sentadas estas bases, ahora querría mencionaros, así de manera muy breve, brevísima, cómo es la panorámica de las modalidades de contratación ordinaria, o sea, sin ponerle los calificativos de contratación de personas con discapacidad o contratación de otros colectivos de personas vulnerables, como podrían ser víctimas de violencia de género o personas en situación de exclusión social o víctimas del terrorismo o yo qué sé, ¿vale? Bien. La contratación laboral ordinaria en España es la contratación indefinida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se supone que la persona o el grupo de socios que inician un proyecto empresarial lo diseñan previamente en su mente, ¿no? Ellos tienen unos objetivos económicos, vender tanto o prestar servicios por valor de tanto, poner en el mercado esto, poner en el mercado lo otro. Y para eso, un empresario o una empresaria con la cabeza bien amueblada, lo primero que hace antes de emprender ningún proyecto es hacer una investigación acerca de los recursos que va a necesitar, y esos recursos en principio los va a necesitar de manera permanente. Como ya he dicho antes, los recursos humanos son el recurso más importante en cualquier proyecto empresarial. Entonces, como decimos, la contratación laboral ordinaria en España es la indefinida. Claro que esto es en el mundo de las leyes. En el mundo real parece que siempre se piensa primero, se piensa primero en otras opciones.
Vale, entonces para la contratación indefinida no hace falta ninguna causa, ninguna excusa, ningún pretexto, nada de nada de nada. Y la contratación indefinida puede realizarse a tiempo completo o puede realizarse a tiempo parcial, ¿vale? A jornada completa o a tiempo parcial. Y puede realizarse, este sería el círculo verde que estáis viendo a la derecha de la imagen, ¿no? También la contratación indefinida puede desarrollarse a través de una prestación de servicios continua o a través de una prestación de servicios discontinua, pero fija, que sería el círculo naranja que estáis viendo a partir de que estáis viendo a vuestra izquierda. Entonces, la contratación fija discontinua, que es muy apropiada para determinadas actividades, implica que se cuenta con una persona de manera permanente, pero no durante todo el año, no de manera continua durante todo el año, pues porque la actividad es de temporada o, en fin, por otras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos en la línea horizontal la contratación indefinida, el personal permanente de una organización, de una entidad, ¿vale? Y en la línea vertical, ¿vale? En la parte superior estáis viendo las modalidades de contratos de trabajo temporales en un círculo azul, ¿de acuerdo? Que son tres, las reconocidas legalmente son tres: la contratación por obra o servicio determinado, la contratación eventual por circunstancias de la producción y la contratación por interinidad o sustitución, ¿de acuerdo? Estas contrataciones temporales exigen una causa, ¿vale? Si queréis que amplíe esto, luego me lo pedís o, en fin, o me lo planteáis por cualquier otra vía. Exigen una causa y si la causa no es real o la causa desaparece y la contratación continúa, entonces el contrato temporal se convertiría en fraudulento y a efectos prácticos se transformaría de manera tácita en un contrato indefinido, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, tenemos los contratos formativos que aparecen en un círculo verdoso en la parte inferior de la diapositiva, que también son contratos temporales, porque la formación tampoco es eterna, aunque se lleva mucho de decir que esto de que el objetivo o un objetivo de las personas sería el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, y yo creo en esa filosofía, ¿vale? Los periodos de formación en nuestra vida tienen un principio y tienen un fin, y los contratos formativos tienen como objetivo proporcionar a las personas que no tienen formación, que no tienen una cualificación profesional, proporcionarles digamos que combinando el trabajo con la formación que podríamos llamar teórica, y que el trabajo fuera la formación práctica en el puesto de trabajo, eso para una de las modalidades de contratos, el contrato para la formación y el aprendizaje, y para otra de las modalidades de contratos formativos, que sería el contrato en prácticas, pretenden proporcionarle a una persona que tiene ya una cualificación profesional, que ya tiene una formación teórica, proporcionarle ese remate práctico, ese redondeo de su formación que implica el tener experiencia laboral en esos puestos, en esas ocupaciones, en esas cualificaciones profesionales. ¿De acuerdo? Todo esto también nos ayuda a ponernos en contexto cuando posteriormente analicemos pues, las bonificaciones en la cotización a la seguridad social, las subvenciones, los incentivos fiscales, etcétera, etcétera, para saber dónde nos movemos y, digamos, a qué pieza del puzzle tenemos que dirigir nuestra mirada. ¿De acuerdo? Muy bien. En este sentido, quiero remarcar como cosas muy, muy, muy importantes, antes de avanzar,
en que para que todo funcione bien, para que todo fluya, para que el alta en la seguridad social de la persona con discapacidad conlleve la aplicación de los beneficios en la cotización, que es lo que se ve en primer lugar, lo más palpable y lo más inmediato, es importante comprobar que la discapacidad consta en la base de datos de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y también hay que recalcar que la contratación de una persona con discapacidad requiere que la empresa realice previamente una oferta genérica de empleo en la oficina de empleo, en nuestro caso del ECIL, no sé si hay alguien de fuera de Castilla y León, pero si es así, pues en el Servicio Público de Empleo Equivalente de su comunidad autónoma, y es una oferta genérica de empleo que se realiza, que es un trámite que se realiza con mucha facilidad, se puede realizar de forma presencial o de forma virtual. Para realizarlo de forma presencial, que implica llevar documentación y registrar documentación, pues ahora mismo nos vemos en dificultades por el asunto de las citas previas y demás, pero realizarla de forma virtual también es algo muy sencillo. Y con el fin de no distraer la atención y de no distraerme yo tampoco, que tengo cierta tendencia, no voy a llevaros ahora a la página del ECIL para mostraros dónde se puede hacer esa oferta genérica de empleo virtual, pero si lo necesitáis, luego me lo decís y os llevo y os lo muestro, ¿vale? Entonces, con respecto a comprobar que la discapacidad consta en la base de datos de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social, es otro punto importante, y a mí me ha ocurrido, dando de alta a personas que prometiéndomelas muy felices, pues una empresa cliente ha seleccionado a una persona para cubrir un puesto de trabajo sin tener como objetivo consciente que fuera una persona con discapacidad. Simplemente esa persona fue seleccionada sin más, y luego después, pero tiene un certificado de discapacidad, pues estupendo, porque eso implica beneficios económicos para la empresa. Al realizar el alta, viene con error, no se termina de formalizar, porque yo estoy comunicando ese dato de que esta persona tiene una discapacidad reconocida, pero a la Seguridad Social no le consta. ¿De acuerdo? Esto fue hace algún tiempo. En ese caso, la única manera de resolverlo fue que esa persona se dirigiera por su cuenta y riesgo a la Seguridad Social, llevara su certificado de reconocimiento de discapacidad y ellos la hicieran constar allí, ¿vale? A día de hoy también es algo que se puede hacer de forma telemática, de forma electrónica, aportando la documentación por medios telemáticos, pero esto es importante hacerlo todo con carácter previo a la contratación. Merece la pena reservar unos días para estas cosas, ¿vale? En fin, entonces, como resumen de toda esta parte, y antes de entrar en los números, os recuerdo un poco pues, las cuestiones que pasan por la cabeza de los empleadores, de quienes van a realizar la contratación de las personas con discapacidad, que de alguna manera quisiera yo ayudarles a no ver solamente contras, a no ver solamente inconvenientes, sino a ver además los beneficios y las ventajas, y a superar esos inconvenientes que ellos ven, y que su idea final, después de leer la guía o de ver o de participar en este encuentro, fuera que, como a mí me parece, esos pros, esas ventajas, esos beneficios superan esos inconvenientes, ¿vale? La última, una cuestión previa también sería recordar que los costes salariales, los costes de personal, están formados por
dos conceptos muy importantes: el salario, la cotización a la seguridad social y luego otros costes de personal en los cuales podríamos incluir, por ejemplo, los de la prevención de riesgos laborales, la adaptación de los puestos de trabajo, la formación del personal, si la necesitan para desarrollar el puesto, o la actualización o el reciclaje del personal, que esto es algo que cualquiera puede necesitar en un momento dado, como pueda ser una actualización de conocimientos o una renovación de una licencia para manejar un vehículo o una máquina o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues no sé, costes también que podríamos incluir, es verdad que son menores, pero bueno, de uniformidad, de ropa de trabajo, de, yo qué sé, transporte, otras cuestiones varias, ¿no? De menor importancia. También hemos hablado de modalidades de contratación, la contratación indefinida, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, o de manera discontinua, que no requiere ninguna causa que la apoye o que la cubra o que la soporte, y la contratación temporal, que sí requiere una causa que le dé base. ¿De acuerdo? Las modalidades de contratos de duración determinada que os he mencionado, obra o servicio determinado, eventual por circunstancias de la producción, o la contratación por interinidad o sustitución, y luego los contratos formativos, que también son temporales y que son dos: el contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato en prácticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece bien, continuamos con la segunda de las grandes materias que voy a exponeros esta mañana, ¿vale? Hemos dicho que la reducción de los costes de la contratación de personas con discapacidad en comparación con la contratación de personas que no tengan una discapacidad reconocida es el beneficio más inmediato, más palpable de los económicos que experimentan las empresas que contratan a personas con discapacidad. Hay otros, como los fiscales o las subvenciones directas, pero para eso hay que esperar un poquito en el tiempo desde que se realiza la contratación. Entonces, como esto se ve desde el primer mes, pues es algo que es muy agradecido y queda muy bien a la hora de explicarlo, ¿vale? Entonces, quería deciros lo siguiente. Antes de exponeros los números. Estas bonificaciones son bonificaciones en la cotización a la seguridad social. Es decir, no implican ninguna reducción en el salario de la persona contratada. ¿De acuerdo? Si vamos a imaginar, si un camarero o camarera tiene como salario anual 19.000 euros, que no los tiene, por lo menos según el convenio colectivo de hostelería de Salamanca, vienen a ser unos 15.000 como mucho. Entonces, suponiendo que fuera, como os decía, 19.000, os digo 19.000 porque es el salario anual con el que he hecho luego los cálculos de las bonificaciones, no por nada. Esa persona tiene un salario de 19.000 al año, tenga discapacidad, no tenga discapacidad, tenga la condición de víctima de violencia de género, tenga la condición de persona en situación de exclusión social, sea rubia o pelirroja, mida 1,50 o mida 1,83. ¿De acuerdo? O sea, el coste del salario es el mismo. La bonificación es una reducción del coste de la cotización, que es el segundo componente más importante en la contabilidad de la empresa, vaya, ¿vale? De coste de personal. Bien. Ese coste de la cotización viene a ser un 30 y algo por ciento, dependiendo de las actividades, del coste salarial, de tal manera que si hablamos de un salario anual de 19.000 euros, estaríamos hablando de unos 6.200, 6.300 o alrededor de 6.000, sería el importe anual de la cotización de una persona cuya cotización no estuviera bonificada, ¿vale? Para también saber qué terreno pisamos, ¿de acuerdo? Y estas bonificaciones
En la cotización se aplican, en el caso de las personas con discapacidad, durante toda la vida del contrato. ¿De acuerdo? Si la contratación es indefinida, la bonificación es indefinida. Si la contratación es temporal, la bonificación es temporal, durante toda la vida del contrato. Y son las bonificaciones más altas de todo nuestro sistema de bonificaciones en la cotización a la seguridad social. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a verlas, aunque seguro que esto, quienes trabajáis en entidades con el mismo objetivo que Salud Mental Salamanca, seguro que lo conocéis de requete sobra, ¿vale? Aquí habrá personas que no hayan visto nunca estas tablas, estos números, y aquí tenemos la bonificación en la contratación de la contratación indefinida de personas con discapacidad. Según el tipo de discapacidad, que ahora lo explicamos un poquito más, podemos encontrar discapacidad general o en general y discapacidad severa. También hay importes distintos dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, ¿vale? Contratación de trabajadores, hombres o mujeres, hasta 45 años o mayores de 45 años, menores de 45 años o de 45 años o más. Entonces, como muchas y muchos de vosotros también sabéis, cuando confluyen varios factores de los que tradicionalmente han producido discriminación, el efecto se multiplica, ¿vale? Quiero decir, la edad hay que admitirlo también, es un factor que contribuye a la discriminación de las personas en el mercado laboral, y el sexo idem de lo mismo. Esto quiere decir que si confluyen tres factores, como pueden ser la discapacidad, la edad y además el sexo, la empleabilidad de una persona en la que confluyen esos tres factores pues es más baja, lo tiene más difícil, y por eso la ayuda que le da esta reducción de costes es mayor. ¿De acuerdo? Luego ya el tipo de discapacidad, ni que decir tiene, que hay ciertas discapacidades que pasan desapercibidas, digamos, a la vista. Esto es para mí difícil decirlo, porque es reconocer que tenemos una parte muy mezquina dentro, ¿no? Pero hay discapacidades que se ven y discapacidades que no se ven, y las que no se ven producen muchas menos dificultades a la persona que las padece que las que se ven. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la discapacidad en general sería cualquier discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 33%, y la discapacidad severa, la considerada como discapacidad severa, sería cualquier discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33%, cualquier discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 65%, y la enfermedad mental, que soporta sus propios prejuicios en contra, ¿no? Bueno, pues ahí podéis ver que la bonificación más baja es de 4.500 euros al año menos de cotización a la seguridad social. Daos cuenta que estábamos hablando antes de un coste de seguridad social para una persona sin discapacidad, para una cotización ordinaria de unos 6.200, 6.300 euros, una cosa así, ¿vale? Pues la bonificación más baja es de 4.500 euros para un hombre menor de 45 años con una discapacidad general. Y la más alta, sería de 6.300, es decir, deja el coste de seguridad social en cero, ¿de acuerdo? Para una persona, hombre o mujer, mayor de 45 años con discapacidad severa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, y durante toda la vida del contrato. ¿De acuerdo? Esto trata de equilibrar esa desventaja inicial con la que parten las personas con discapacidad en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Si otra persona te cuesta 25.000 euros o 26.000 euros al año, uniendo el salario y la cotización,
pues yo te cuesto los 19.000 del salario, punto, pelota, ¿de acuerdo? Es una, como os digo, el sistema, la seguridad social hace estas cosas, ¿de acuerdo? Trata de reequilibrar las desventajas que algunas personas afrontan. Bien, las bonificaciones a la contratación temporal de las personas con discapacidad son un poco inferiores, ¿vale? Siguen el mismo patrón que hemos visto antes, distinguen dos tipos de discapacidad, la general y la severa, también distinguen las cuantías en función del sexo y de la edad, y en este caso, como podéis ver ahí, hay una pequeña diferencia con los colorinchis, se ve muy bien, ¿vale? Hay una pequeña diferencia entre la contratación temporal y la contratación indefinida, y es que en el caso de la contratación indefinida, la bonificación más alta, que era de 6.300 euros, y que estaba en la parte inferior derecha de la tabla, no distinguía entre hombres y mujeres, y en cambio en la contratación temporal sí, se distingue importes diferentes para hombres o para mujeres mayores de 45 años con discapacidad severa. Aquí los importes, aunque también son importantes, son un poquito más bajos y van desde 3.500 euros para un hombre menor de 45 años con una discapacidad general hasta 5.300 euros para una mujer mayor de 45 años con discapacidad severa. Antes de continuar, quería deciros que la contratación temporal de personas con discapacidad tiene sus peculiaridades respecto a las modalidades generales de contratación temporal que están reconocidas en nuestra legislación laboral. Yo os hablé antes de tres modalidades de contratación temporal, que eran el contrato por obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad o sustitución, ¿vale? Pero la contratación temporal de personas con discapacidad de la que estamos hablando ahora mismo, en este momento, no es ninguna de esas tres modalidades. Es una contratación temporal que recibió el nombre de contratación temporal para el fomento del empleo de personas con discapacidad. Y está concebido de tal manera que no requiere una de esas tres causas que mencionábamos antes, ni que haya una obra o servicio determinado a la que se dedique esa persona de manera principal, ni que haya unas circunstancias del mercado que provoquen esa contratación, ni que exista la necesidad de sustituir a otra persona de la plantilla. Es una contratación temporal de personas con discapacidad que debe tener una duración mínima de un año, eso sí, ¿vale? No nos sirve una contratación temporal de 15 días o de un mes. En ese caso nos iríamos a alguna de las otras modalidades y nos olvidaríamos de las bonificaciones. Esto también es importante que sean conscientes de ello las empresas, ¿vale? En una contratación muy breve tampoco tiene mayor importancia el que la seguridad social esté bonificada o no, también es cierto, ¿vale? Bien, hay algo que no os he comentado, pero que también está en la guía, y es que las modalidades de contratación tienen unos códigos numéricos asociados a la hora de hacer las altas a la seguridad social y a la hora de escoger los modelos oficiales de contrato. Las personas que trabajamos en este mundo nos guiamos por esos códigos, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, simplemente indicaros, ya os digo que está en la guía, la tabla completa está en la guía, pero un contrato indefinido celebrado por una persona con discapacidad tiene como código numérico el 130. Un contrato temporal de una persona celebrado con una persona con discapacidad tiene como código numérico el 430 si es a jornada completa y el 530 si es a tiempo parcial. Bien, como os estaba diciendo, estos son los códigos de contrato que conllevan estas bonificaciones que veis ahora mismo en pantalla, porque las otras modalidades de contratación temporal, obra o servicio, que sería un 401, a jornada completa, 501 a tiempo parcial, etcétera, ¿vale?
esas son esas modalidades de contratación, aunque la persona tenga discapacidad, aunque esa discapacidad esté reconocida, tenga su certificado, conste en la base de datos de afiliación de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, no conllevan estas bonificaciones, ¿vale? También que quede claro para las empresas. ¿Sí? Bien, continuaríamos, si os parece bien, con otra... Con esta comparación que os decía que también tenéis en la guía, explicada de manera más amplia, creo, ¿vale? Y si no, reclamaciones a la autora, ¿vale? Que nos muestra de forma comparada el coste de seguridad social de una contratación ordinaria, indefinida o temporal, frente al coste de seguridad social de la contratación de una persona con discapacidad y en función de los diferentes casos que hemos expuesto, ¿vale? Entonces, ahora mismo en pantalla, como podéis ver, el engranaje más grande, que implica un coste mayor, es el coste de seguridad social, solo el de seguridad social. Aquí está solo el de seguridad social porque ya hemos dicho que el coste del salario es exactamente el mismo, ¿vale? Es exactamente el mismo. Los 19.000 euros al año. En el caso cero, que como os digo es el engranaje de color rojo, es el coste de seguridad social de una persona que no tiene ninguna discapacidad y que tiene un salario anual de 19.000 euros. Aquí os decía que el coste de seguridad social a cargo de la empresa es aproximadamente un 30 y pocos %. Aquí he puesto para hacer este cálculo una cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional del 1%, pero esa cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional cambia según la actividad de la empresa y podemos encontrar desde una cotización de un 6,70% para las actividades más peligrosas desde el punto de vista de los riesgos de accidente, como podría ser la construcción o la minería, hasta el 1, el 1,20, el 1,50, en fin, cosas así. Pero bueno, yo he incluido ahí el 1% porque se trata de comparar, más que de calcular con precisión. Bueno, pues ahí tenemos que la contratación indefinida de una persona con este salario tiene un coste de cotización a la seguridad social anual de 5.871 euros si la contratación es indefinida y de 6.099 si la contratación es temporal. Solo por recordarlo, que seguro que lo sabéis, la cotización a la seguridad social de la contratación temporal es más cara que la cotización a la seguridad social de la contratación indefinida. Y ello es debido a que la cotización por desempleo es más alta en una contratación temporal porque una contratación temporal tiene una fecha conocida de fin. Eso quiere decir que esa persona va a estar en desempleo de aquí a X tiempo, ¿vale? A 6 meses, a un año, a tal, y por lo tanto es muy posible que esa persona tenga derecho a una prestación y tenga que percibir una prestación que le va a tener que proporcionar el sistema de seguridad social. ¿De acuerdo? En cambio, una persona con una contratación indefinida, que por supuesto también puede quedarse en desempleo en cualquier momento y por varias circunstancias, pues ahí la posibilidad es. Bien. Luego, el caso 1, que tenemos aquí puesto en el elemento de color verde, para una persona con una discapacidad general, pongamos que es física del 37%, por ejemplo, que padece una mujer menor de 45 años, ese coste se pone en 521 euros para un contrato al año, para un contrato indefinido y 1.771 euros para un contrato temporal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como decimos, la reducción de costes es muy, muy importante.
¿de acuerdo? Muy, muy importante. Y en el caso 2, ¿vale? Para la discapacidad severa de un hombre menor de 45 años, tenemos un coste de seguridad social anual de 771 euros en una contratación indefinida y 1.771 euros en una contratación temporal. Bien, por lo tanto, yo creo que poner esto frente a los ojos de, no sé si de un empresario, pero desde luego de un director financiero, le aclara muchas cosas, ¿vale? Bien. Hemos dicho que la contratación temporal de personas con discapacidad estaba bonificada y os he recalcado que esa contratación temporal, esas modalidades de contratos que conllevan las bonificaciones, son para la contratación temporal de fomento del empleo de las personas con discapacidad. Pero tenemos que hablar de una bonificación específica para una modalidad de contratación genérica que se puede celebrar con personas con discapacidad y con personas sin discapacidad, como son los contratos en prácticas. ¿De acuerdo? Os mencionaba antes que los contratos en prácticas se celebran con una persona que tiene una cualificación profesional, dicho de manera más coloquial, que tienen una titulación, ¿vale? Una titulación que puede ser universitaria o puede ser de formación profesional reglada o de formación profesional para el empleo, que son los certificados de profesionalidad, ¿de acuerdo? Y sin embargo, su titulación es reciente y no tiene una experiencia profesional de peso. Por lo tanto, tiene una desventaja frente a otro profesional que tenga la titulación y más experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona, tenga o no discapacidad, ya tiene una cierta desventaja en el mercado laboral, ¿no? Por ello, la legislación laboral, para que los empresarios las tomen en consideración en general, establece que si se contrata a una persona recién titulada, entre comillas lo de recién, porque da un plazo de 5 años, ¿de acuerdo? Pues la empresa puede pagar un salario inferior, en atención a que se trata de un profesional novato, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, según la ley, y si los convenios colectivos no establecen otra cosa, el salario de una persona con un título profesional reciente, con una antigüedad menor a 5 años, podría ser en el primer año el 60% del de otro profesional, es decir, en vuestra cabecita tendría que estarse haciendo la cuenta, ¿no? 19.000 euros por el 60%, y en el segundo y último año de contratación en prácticas, porque tiene una duración máxima de 2 años, el 70% del salario de un profesional equivalente. ¿De acuerdo? Bien, y luego el coste de seguridad social iría sobre el salario. Estas características que os he mencionado, salario el primer año 60% del de otro profesional, segundo año el 70% del de otro profesional, siempre y cuando no quede por debajo del salario mínimo interprofesional, obviamente, ¿vale? Porque el salario mínimo interprofesional marca el límite inferior de lo que una persona con un contrato a jornada completa percibiría. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ese contrato en prácticas se celebrara con una persona que tuviera una discapacidad reconocida, podría celebrarse con una persona en los 7 años siguientes a la obtención de esa cualificación profesional, de ese título universitario, de ese título de formación profesional reglada, de ese título de formación profesional para el empleo, ¿vale? Con lo cual el plazo es mayor. Se reconoce de esta manera que una persona con discapacidad, aunque tenga cualificación profesional,
como tiene esa dificultad añadida por su discapacidad para acceder al mercado laboral, pues se le dan esos 2 años más para poder poner en su currículum, oye, que yo tendré esta desventaja, que soy novato, pero tengo como ventaja el que te voy a costar menos también, ¿vale? Y además, la cotización a la seguridad social conlleva una bonificación del 50% de la cotización empresarial por contingencias comunes. Aquí, como podéis ver, no estamos hablando de bonificaciones que vayan determinadas o que vayan definidas por una cantidad concreta, sino que estamos hablando de una bonificación porcentual. ¿De acuerdo? Tomando el ejemplo que decíamos antes, un salario de 19.000 euros, vamos a imaginar que se reduce a 15.000 por ser una contratación en prácticas, vamos a imaginar que se reduce a 15.000, la cotización empresarial por contingencias comunes sería el 23,60% de esa cantidad. La cotización empresarial por contingencias comunes, si tuviéramos que hacer una tarta con toda la cotización empresarial, sería la porción más grande, con mucha diferencia con respecto al resto de conceptos por los que se cotiza, que son accidente de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, ¿vale? Bien, pues el 50% de esa cotización empresarial por contingencias comunes estaría bonificado por tratarse de una contratación en prácticas celebrada con una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Bien. En penúltimo lugar, y siguiendo con los beneficios en la cotización a la seguridad social, vamos a comentar los que se aplican a los contratos para la formación y el aprendizaje. El contrato para la formación y el aprendizaje, por poneros también en contexto, es el que se celebra con una persona que no tiene cualificación profesional, ¿vale? O sea, su empleabilidad no podría ser peor. Y aquí hay, además de orientadoras y orientadores laborales de entidades del tercer sector, también hay orientadoras laborales que yo conozco que no están dentro del tercer sector, o no lo estaban cuando yo he tratado con ellas por última vez. Una persona con independencia de su edad, que esté en desempleo y que no tenga ninguna cualificación profesional, que no tenga ninguna titulación con valor en el mercado laboral, lo tiene muchísimo peor que otra persona que sí tenga cualificación profesional. ¿De acuerdo? Si a ello le añadimos la juventud, porque la contratación para la formación y el aprendizaje, así en general, se celebra con menores de 25 años, ¿vale? Le añadimos la juventud. Y si además le añadimos la discapacidad, bueno, pues como os decía antes, ahí están confluyendo 3 factores a los que se le podrían añadir ya como colofón el sexo y el grado de discapacidad o el tipo de discapacidad, pero en la contratación para la formación y el aprendizaje no se distingue ni sexo ni tipo de discapacidad para aplicar la bonificación, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os decía, el contrato para la formación y el aprendizaje tendrá una duración máxima de 3 años, en general se celebra con personas que tengan menos de 25 y el importe del salario, si los convenios colectivos no establecen nada al respecto, sería el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo efectivo de trabajo, porque son contratos en los que siempre se celebran a jornada completa, pero en los que parte de la jornada se dedica a que el trabajador vaya poco a poco consiguiendo tener esa cualificación profesional con titulación, ¿vale? Uno de los objetivos del contrato es que el trabajador titule, que el trabajador consiga tener esa cualificación profesional cuando termine el contrato, ¿de acuerdo?
Entonces, para incentivar a las empresas a contratar a estas personas con una empleabilidad tan baja, que lo tienen tan difícil, el incentivo es que el salario es el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo efectivo de trabajo, y en el caso de la contratación de las personas con discapacidad no se aplicaría ese límite de edad de 25 años que os he mencionado hace un momento, y la cotización a la seguridad social se reduce en un 100% si la empresa tiene hasta 250 trabajadores o en un 75% si tiene más. ¿Vale? Bien. Entonces, creo que en principio ahí tendríamos toda la panorámica. ¿Vale? Muy bien. Nos queda un pequeño detalle, que sería la contratación bonificada o con coste de seguridad social reducido para un caso muy concreto, que es la sustitución de una persona con discapacidad que está en situación de incapacidad temporal. ¿De acuerdo? Esta es otra idea que ronda la mente de muchos responsables de contratación o de muchos empresarios o responsables de recursos humanos, y es la de que una persona con discapacidad es más propensa a sufrir bajas médicas o a faltar al trabajo por causa de su salud que una persona que no tiene discapacidad, ¿vale? Es como otra de esas ideas no confesadas. La madre de un hijo pequeño o de varios hijos pequeños va a faltar más al trabajo porque los niños se van a poner malos, porque los niños tal, porque los niños tal. Son todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, puede que sí, puede que no. Es que depende de cada caso. Incluir a todas las personas con discapacidad dentro de los mismos parámetros creo que es un error mayúsculo. Y puede que sí o puede que no, pero para combatir esta idea preconcebida, confesada o no confesada, tenemos que, si yo tengo contratada a una persona con discapacidad y esa persona con discapacidad sufre una incapacidad temporal, tiene que faltar a su trabajo por causa de una baja médica, por enfermedad común, por accidente de trabajo, por accidente no laboral o por enfermedad profesional, y yo la sustituyo mediante un contrato de interinidad por otra persona desempleada que también tenga discapacidad, tendré bonificada toda la cuota de seguridad social de esa persona sustituta. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener a alguien que no tenga una discapacidad reconocida, pero que tenga una enfermedad crónica y que desde el punto de vista de las incapacidades temporales también tenga que faltar al trabajo, y a lo mejor durante un periodo largo de tiempo. Si yo a esa persona que no tiene la discapacidad reconocida la sustituyo por otra, porque su labor es imprescindible dentro de mi plantilla, no voy a tener este beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque aquí lo importante es que la persona sustituta esté desempleada, inscrita como tal en la oficina de empleo y que también tenga discapacidad. No necesariamente la misma discapacidad que la persona a la que sustituye, pero que también tenga discapacidad. ¿De acuerdo? En esto, las entidades que tenéis como objetivo la integración laboral de las personas con discapacidad, creo que tenéis ahí una puerta abierta, porque digamos que podéis ofrecer a las empresas que tengan este temor o que expresen ese temor la posibilidad de, mira, como yo te voy a ayudar de alguna manera proporcionándote ese candidato inicial al que has contratado, pues tú piensa que dentro de mis usuarios puede haber otra persona desempleada con discapacidad que también te pueda encajar y que yo de antemano voy a conocer su perfil y a lo mejor te voy a decir
te voy a poder decir, pues es que tengo a esta persona que puede sustituir a esta otra sin ningún problema, ¿de acuerdo? En este sentido, podéis contribuir también a disipar este temor, tanto o más que la bonificación, ¿vale? Que la reducción del coste. Muy bien, pues entonces, este sería el último punto en cuanto a los beneficios en la cotización a la seguridad social. ¿De acuerdo? Y de manera más breve, querría mencionaros otros beneficios económicos, como son los incentivos fiscales, que están establecidos para aquellas empresas que tengan forma jurídica de sociedad y que, por lo tanto, anualmente presentan su declaración del impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Estas personas tendrían como incentivo en sus impuestos una bonificación de 9.000 euros por persona y año, por persona con discapacidad igual o superior al 33% contratada de manera indefinida, y 12.000 euros por persona y año, persona con discapacidad igual o superior al 65%. Estos son beneficios en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, a los empresarios que no tengan la forma jurídica de sociedad, que sean personas físicas, a priori no les resultaría aplicable. Pero en el IRPF puede haber otros beneficios que, a ver, no he querido hacer esto demasiado complejo, demasiado enrevesado, ¿vale? Y por eso me he ido directamente a los beneficios fiscales que están establecidos en el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Pero también para animar a investigar un poco, a ver si podría haber alguna otra cuestión. Y en último lugar, tendríamos las subvenciones directas a fondo perdido, que en nuestro caso, como os decía antes, convoca anualmente el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El ECIL realiza una convocatoria anual de subvenciones a la contratación. Habitualmente realiza convocatorias distintas de contratación indefinida, contratación con mayores o menores importes en función de si se trata de la contratación indefinida de un hombre, de una mujer, de una persona con discapacidad, de una persona sin discapacidad, etcétera, etcétera. Este año todavía no ha salido la convocatoria, bastante trabajito tienen con sacar la convocatoria de la distribución de las ayudas europeas, de los fondos europeos, y en 2020 la sacaron en julio, en el mes de julio, y por lo tanto es la última vigente en el momento que hemos cerrado la guía. ¿De acuerdo? Aquí aparecen los importes de esa convocatoria, que son 3.907 euros para contratos indefinidos a jornada completa de personas con discapacidad, que se reducirían proporcionalmente si el contrato fuera a tiempo parcial en lugar de a jornada completa. También tenemos 901,52 euros para aliviar... Ay, perdón, se me ha ido la diapositiva. Para aliviar el coste derivado de la adaptación del puesto de trabajo o la adquisición de medios de protección para la persona contratada, que también puede compensar otro de los costes que se temen que pueden recaer en estos casos de contratación de personas con discapacidad, y 7.814 euros para el tránsito del enclave laboral, el tránsito de la persona con discapacidad desde un enclave laboral hasta el mercado ordinario de trabajo, que nos sirve también un poquito como transición para pasar al siguiente y último punto de la exposición, que sería precisamente el sistema protegido de empleo. Antes de pasar, no puedo por menos que llamar la atención
sobre el hecho, que a lo mejor me paso, pero bueno, prefiero eso, de que cualquier convocatoria de una subvención hay que analizarla cuidadosamente, porque como el que paga manda, el hecho de recibir una subvención pública, aparte de exigirme requisitos en el momento de la solicitud y de la concesión, es muy posible que me exija determinadas condiciones a posteriori, como por ejemplo que el empleo se mantenga, no solo ese empleo en concreto, sino el nivel de empleo, es decir, el número de personas que forman parte de la plantilla de la empresa, o la calidad del empleo, o llamadlo como queráis, pero es posible que me exija condiciones también a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué menos que saberlo? Puede que llegue el caso en el que incluso el temor de tener que devolver la subvención no sea suficiente como para que ese empleo se mantenga o para que esa plantilla se mantenga en las dimensiones que tiene. Pero al menos saberlo y estar preparados para afrontarlo. ¿De acuerdo? El conocimiento siempre es una ventaja en este caso. ¿Vale? Y en estos tiempos tan inseguros, yo creo que con más razón. ¿Vale? Bien. Siguiente y último punto que he dedicado al sistema protegido de empleo así de manera genérica y que creo que puedo tratarlo con un poquito más de ligereza, puesto que me consta que en muchos casos domináis este tema mejor que yo y bueno, y en otros casos simplemente a lo mejor se trata de mostrar unas pinceladas, una panorámica que se pueda ampliar más adelante, ¿vale? La primera cuestión que quería recalcar es la de la cuota de reserva legal. Aquella empresa cuya plantilla supere las 50 personas, hay maneras, hay métodos y fórmulas para calcular ese número en el que podemos poner nuestra plantilla, cómo computan las personas con contrato temporal, cómo computan las personas con contrato a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que si superan los 50 empleados y empleadas, el 2% de la plantilla se debe reservar a personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Si no se encuentran perfiles adecuados, se le puede pedir al Servicio Público de Empleo un certificado de excepcionalidad. Y obtenido ese certificado de excepcionalidad, se pueden adoptar medidas alternativas que nos permitan cumplir con esa obligación legal de contribuir a la integración laboral de las personas con discapacidad. Por ejemplo, se puede contratar a una persona autónoma con discapacidad o a un centro especial de empleo, bien como proveedor de materias primas, como suministrador de servicios, etcétera, etcétera, y por eso también estaríamos contribuyendo a la integración laboral de las personas con discapacidad, que no olvidemos que es el noble objetivo que se persigue con todo esto, ¿vale? También podemos realizar donaciones a entidades no lucrativas, entre cuyos objetivos esté la integración laboral de las personas con discapacidad, o bien podemos constituir un enclave laboral, para lo cual vamos a necesitar un convenio de colaboración con un centro especial de empleo, como veremos dentro de un momento. Todo esto ya sé que está puesto así de manera muy rápida y apenas esbozada, ¿vale? Pero como os digo, la inmensa mayoría de las empresas con las que trabajamos, con las que yo trabajo, no superan estos límites de plantilla, y cuando lo han hecho, la medida a la que se ha recurrido es a la de la contratación de personas con discapacidad, con lo cual nos hemos ido a investigar todo el tema anterior de la contratación, de las bonificaciones, etcétera, 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 ¿vale? Ninguna de ellas se ha planteado adoptar estas medidas alternativas, pero también existen, están ahí, y en vuestras entidades las manejáis de sobra, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos mencionado los centros especiales de empleo ya, y vamos a hablar de ellos brevemente, 4 cosillas, ¿vale? 4 cosillas.
Se trata de entidades cuya misión es la integración laboral de las personas con discapacidad, que deben constituir al menos el 70% de la plantilla del Centro Especial de Empleo. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que trabaja en un centro especial de empleo, no aquí en Salamanca, en Extremadura, y ella no tiene discapacidad. Las personas con discapacidad de su centro especial de empleo tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental crónica, ¿de acuerdo? Y ella no tiene discapacidad, es la jefa de producción y demás, ¿vale? Son entidades que están fuertemente subvencionadas y la contratación laboral que realizan esas entidades con las personas con discapacidad es una relación laboral especial, ¿vale? No es una relación laboral común, es una relación laboral especial. Quiere decir esto que, además del Estatuto de los Trabajadores, que es la ley fundamental de las relaciones laborales, hay que buscar otra norma que regula la relación laboral especial de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. No en empresas ordinarias, sino solo en los centros especiales de empleo. Además de que sea una relación laboral de carácter especial, se puede utilizar cualquier modalidad de contratación de las que conocemos, indefinida, temporal, formativa, etcétera, etcétera, y la bonificación en este caso es el 100% de la cotización empresarial, sea cual sea la modalidad de contratación utilizada. ¿De acuerdo? Esto es para ayudar a los centros especiales de empleo a que cubran sus costes, porque son entidades no lucrativas, por lo tanto no pretenden proporcionar un beneficio a sus propietarios, son entidades no lucrativas, insisto, pero para facilitarles la cobertura de costes se les concede una bonificación del 100% de la cotización. ¿De acuerdo? Digamos, antes de crear ese centro especial de empleo, hay que tener en cuenta que pueden ser públicos o privados, que requieren la realización de un estudio de viabilidad económica y otros requisitos adicionales, y que se inscriben en un registro especial público, en un registro especial de la administración, del ministerio, de la comunidad autónoma, dependiendo del ámbito geográfico del centro especial de empleo, ¿vale? Esto es algo que, como os digo, se puede investigar más y se pueden contar más cosas sobre los centros especiales de empleo, pero creo que así dado que la guía va a servir sobre todo de guión para las empresas, pues yo creo que con esto es suficiente para mostrar que la posibilidad existe. ¿De acuerdo? Y luego ya por último, querría mencionar los enclaves laborales, bueno, mencionados ya están, explicarlos un poquito más, ¿de acuerdo? Disculpa, Vega, solamente comentarte, son las 10:30, tenemos que ir terminando. Sí, como sabes, es la última, sí. El último punto, sí, que os decía que los enclaves laborales constituyen o facilitan una transición desde el sistema protegido de empleo encarnado por los centros especiales de empleo hasta el mercado ordinario de trabajo que representan las empresas para las que hemos elaborado esta guía. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, un enclave laboral sería o consistiría en que las personas con discapacidad que proceden del centro especial de empleo desarrollen su trabajo en la empresa ordinaria para ir, digamos que, consumando esa transición, pero sin perder el apoyo en cuestiones de orientación, de asistencia social, etcétera, que les ampara en el centro especial de empleo. Y la finalidad es que esas personas terminen en el mercado ordinario de trabajo. Como vimos en el asunto de las subvenciones de empleo de Castilla y León, hay un importe, hay un dinero destinado a la transición de a los enclaves laborales o a la transición al mercado ordinario de trabajo utilizando este método, y
también hay bonificaciones. ¿De acuerdo? Bien, esta última es el resumen del procedimiento a seguir, ¿de acuerdo? Y simplemente no, o sea, como os estoy diciendo, un resumen, no voy a entretenerme más en ello. Recalcar el tema de la oferta genérica de empleo en el Servicio Público de Empleo, recalcar que la base de datos de afiliación de la Seguridad Social debe tener constancia de la discapacidad para que todo esto fluya y se desarrolle sin problemas, ¿de acuerdo? Y que si bien los beneficios en la cotización van a ser visibles desde el primer mes, el resto pues requieren esperar a que salga la convocatoria o que llegue el momento de liquidación de los impuestos. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte devuelvo el micro. agradeceros a todos la paciencia, a Marta y a Salud Mental Salamanca haber pensado en mí para esto y haber contado conmigo para la redacción de la guía y para la exposición de esta materia. Doblemente gracias, disculpadme si me he extendido demasiado y nada más. Muchas gracias, Vega, por tu intervención. Ha sido un placer verdaderamente escucharte. Ha estado genial. Y pasamos ahora, si os parece bien, a la ronda de preguntas a través del chat, porque como ya hemos comentado al inicio, los micrófonos están desactivados. Dejamos 5 minutos para posibles dudas y consultas a través del chat, como hemos indicado en un principio. También insistir en aquellas empresas que estén dentro de esta webinar interesadas en incluir dentro de sus plantillas a personas con discapacidad, informar que desde el programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas mayores de 16 años de salud mental Salamanca FEM, informar que presentamos este programa con 3 importantes vertientes. Una, damos orientación e información a los participantes de nuestro programa. A su vez, también desarrollamos actividades formativas y talleres formativos para cualificación tanto profesional como en competencias transversales para las personas participantes. Y una parte importante también del propio programa es lo que es el apoyo en el puesto de trabajo para las personas que una vez han encontrado la inserción laboral, pues si presentan algún tipo de necesidad de apoyo, también realizamos ese trabajo desde el propio programa de empleo, tanto mi compañera Olga como yo, que soy Marta. Por el momento nos preguntan por aquí pues que muchas gracias, que ha parecido muy completa la webinar. Podemos enviar la guía a empresas que estén interesadas en contratar, por supuesto. El objetivo de la webinar es dar a conocer la guía y obviamente la guía que a lo largo de la mañana de hoy vamos a enviar por correo electrónico a las direcciones que nos habéis facilitado en la inscripción. El objetivo es llegar a aquellas empresas que puedan llegar a estar interesadas en la contratación de personas con discapacidad y dar a conocer el servicio de salud mental Salamanca FEM y también pues, solventar las posibles dudas que se pueden dar en el tejido empresarial, como hemos dicho, tanto de Salamanca como en el resto de España. Tenemos una pregunta. Una persona con certificado de discapacidad que trabaja en un centro especial con contrato indefinido a jornada parcial, ¿podría trabajar en otro centro especial de empleo para poder completar su jornada laboral? Gracias. Es para mí, supongo. Sí. Vale. No veo por qué no, Ildefonso. ¿De acuerdo? No veo por qué no. Únicamente querría hacer una pequeña precisión, ¿vale? Si la persona no tuviera discapacidad, le diría
que puede compaginar 2 contratos a tiempo parcial sin temor a que sumando los 2 contratos a tiempo parcial supere la jornada máxima legal. Me explico. Todos tendemos a pensar que no se puede hacer más de la jornada completa y si tenemos un único contrato de trabajo a jornada completa, no podemos trabajar más de la jornada máxima legal, ¿de acuerdo? Pero si tenemos 2 contratos a tiempo parcial, una persona que no tenga discapacidad puede trabajar todo lo que su cuerpo aguante. ¿Me explico? Si duerme 3 horas a la semana y el resto las quiere trabajar, adelante. Pero si es una persona con discapacidad, ahí cuidadito, ¿de acuerdo? Ahí cuidadito. Porque, por ejemplo, una persona con discapacidad, con medidas especiales de protección que están en la legislación laboral desde hace muchos años, no puede hacer horas extraordinarias. Si no puede hacer horas extraordinarias, entiendo que sumando esos 2 contratos a tiempo parcial tampoco puede superar la jornada máxima legal. ¿De acuerdo? O sea, completar su tiempo de trabajo con otro contrato laboral a tiempo parcial en otro centro especial de empleo, no veo por qué no. ¿De acuerdo? Pero sin superar entre los 2 la jornada máxima legal. Esto a lo mejor te lo estoy diciendo de manera arriesgada por mi cuenta, pero creo que es bastante sensato. ¿De acuerdo? Vale. Claro, luego exponen en el caso de las subvenciones, ¿no? Claro. Ahí ya estaríamos hablando de cuestiones diversas. Claro, hombre, el centro especial de empleo de entrada tiene como la relación laboral que establece con los empleados es una relación laboral especial que tiene una bonificación en la cuota de seguridad social al 100%, estaríamos ante el caso de que cada centro especial de empleo se subvenciona por la parte que cotizaría. ¿Me explico? A ver, el ejemplo del sueldo de los 19.000 euros, ¿vale? Eso quiere decir que si cada centro especial de empleo tiene un contrato a media jornada exacta, cada centro especial de empleo estaría pagando 9.500 euros de salario y tendría la bonificación sobre esa parte de seguridad social. ¿De acuerdo? Y las subvenciones que vayan directas, pues también en proporción a la jornada. ¿De acuerdo? Julia, le gustaría saber si las empresas se siguen bonificando por la contratación de personas con incapacidad permanente total. Vale. La incapacidad permanente total durante mucho tiempo ha conllevado el reconocimiento automático de una discapacidad del 33% y por lo tanto esas personas eran candidatas a la contratación específica pensada para personas con discapacidad. Ahora mismo no. El reconocimiento de una incapacidad permanente total no implica el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad. ¿Vale? Por lo tanto, entiendo que si esa persona, una vez que obtiene la incapacidad permanente total, gestiona con servicios sociales de su comunidad autónoma el reconocimiento de la discapacidad, pues no sería ningún problema. Otra cosa es que no lo gestione o que el grado de discapacidad que le reconozcan no alcance el 33%, aunque siga teniendo una incapacidad permanente total o así. Y por supuesto, quienes ya tuvieran el reconocimiento automático de la discapacidad del 33% por tener una incapacidad permanente total, y yo conozco algún caso, no van a tener ningún problema. ¿Vale? Me dices, Mariajo, que por terminar contigo y luego respondo a Cristina, que el problema es que el centro base no lo equipara en muchos casos, pero si no tiene por qué equipararlo automáticamente, ¿cómo reconoce el centro base la discapacidad en el resto de casos? A través, imagino, de informes, evaluaciones, etcétera. Bueno, pues aquí lo mismo, que no sea automático y que sea un poquito más lento, pero que también podría acabar haciéndolo, ¿no? ¿Vale? Cristina, yo creo que no, que el proceso no es engorroso, ¿vale? Por esto te lo digo desde el punto de vista de una persona que todos los días realiza altas en seguridad social, contrataciones, etcétera, etcétera, ¿vale? A lo mejor a la empresa le puede parecer muy engorroso, pero a quien lleve el departamento de administración de personal no se lo parece, o a su asesoría no se lo parece. A mí, desde luego, no me lo parece. Mándame a esos que lo consideran muy engorroso. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede tardar? Bueno, pues, a ver, depende de la situación.
Vale, depende de la situación de la que partamos. Si estamos partiendo de una persona cuya discapacidad no consta en la base de datos de la Seguridad Social y tal, pues vamos, a mí la Seguridad Social me está respondiendo a este tipo de cosas en 24 horas, ¿vale? En 24 horas me está respondiendo. Y luego el asunto de la oferta genérica de empleo, no sé cuántos días, fíjate, es un detalle que no he mirado, cuántos días hay que, digamos, dejar ahí puesta la oferta genérica de empleo para... porque una oferta genérica de empleo, aunque aquí lo estemos tratando como un trámite formal obligatorio, a lo mejor nos proporciona también más candidatos, ¿de acuerdo? Entonces depende también del tiempo que nosotros le queramos dar a todo ese proceso. Cuando hacemos una oferta genérica de empleo, le pedimos a la oficina de empleo que nos mande 15 candidatos para entrevistarlos en tal día, o que nos haga una preselección, o que, en fin, no sé cómo deciros, ¿no? Entonces, el tiempo que le queramos dar a ese proceso. ¿De acuerdo? Es que luego cuando se comunica el contrato al Servicio Público de Empleo hay que hacer referencia al número de la oferta que se ha, que se ha presentado. Bien. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecer nuevamente a Vega su disposición para con la elaboración de la guía, para con nosotras desde el Programa de Empleo de Salud Mental Salamanca. Y bueno, muchas gracias por participar a todas las entidades y empresas que han estado con nosotras en el día de hoy. Y insistir en que se animen las empresas, departamentos de recursos humanos, si hay dudas, si hay interés en la contratación de personas con discapacidad, en informarse, bien sea a través de nuestra asesora, de Vega, o a través de nuestro programa de empleo o de otras entidades que trabajan en el sector de la discapacidad, para tener dentro de las plantillas de las empresas, tanto de Salamanca como en el resto de España, personas diversas, ¿no? Que eso dignifica y hace las plantillas más diversas, más colaborativas y más participativas en el tejido de la propia empresa, ¿no? Muchas gracias y lo dicho, un placer el haber podido estar hoy con todas vosotras y con todos vosotros. Que tengáis buena mañana. Hasta luego.